Vamos a meditar, vamos a predicar en el capítulo 7 de Josué. El título de este sermón, quiero que lo mantenga como todos los títulos de todos los sermones, porque cuando le coloco título a un sermón, estoy tratando de condensar en ese título el mensaje principal que le quiero transmitir o que Dios quiere transmitir a través de mí para su vida. Y este es un título muy directo para usted. Levántate y santifícate si quieres vencer. Levántate y santifícate si quieres vencer. En otras palabras, si usted quiere obtener victoria en su vida, tiene que levantarse y santificarse para Dios. De lo contrario, es imposible que vea la victoria. Vamos a orar. Amado Dios, al abrir tu palabra, tenemos la expectativa de cómo tú nos vas a hablar. Ella es útil para redarguir, para convencer. Tu palabra tiene la vida tuya. Ella es vida para nosotros. Tu palabra tiene la autoridad y nadie puede cuestionarla. Tu palabra es como una hacha filosa que donde cae corta y penetra sin resistencia, porque es como un fuego consumidor que penetra hasta lo más profundo del corazón. Al predicar tu palabra nos encomendamos a ti y también te pido, Dios, que abras nuestros corazones, que nos hagas sensible a tu palabra, que nuestro corazón sea como un terreno fértil con surcos abiertos, esperando la semilla para que germine. Bendice a aquellos que van a oír este sermón a través de las redes sociales también. Y aquellos que pudieran escucharlo diferido, también alcánzalos con el poder de tu palabra, al igual que los que estamos aquí reunidos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Josué capítulo 7, todo el capítulo, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 26, va a ser el tema de este sermón llamado Levántate y santifícate si quieres vencer. Introduzcamos este tema, hagamos la introducción diciendo lo siguiente. Observe la primera palabra del capítulo, la palabra pero. Es una palabra muy conocida en nuestro castellano y que significa que algo ha pasado. Y si usted leyese el capítulo 6, usted encontrará allí uno de los capítulos más tremendos de la historia de Israel. Es la historia de cómo Jericó cayó vencida ante el Señor y cómo Israel fue victorioso en la toma de esa ciudad. Es decir, el capítulo 6 podríamos decir que tiene un balance positivo para Israel. Pero, así comienza el capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, dice la versión Reina Valera. Es decir, pecaron, ofendieron a Dios. Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. De eso vamos a hablar un poco más. Lo cierto es que este capítulo comienza anunciándonos malas noticias. Los israelitas habían tenido una gran victoria.
Habían visto ante sus ojos por el simple hecho de sonar las trompetas y de gritar muy fuerte cómo Dios derrumbó los muros de aquella ciudad sin que ellos tuviesen que mover un solo dedo. Pero ahora vamos a ver a un Israel que enfrenta a un enemigo mucho más pequeño de una ciudad llamada Ai o Ai, y ver cómo Israel será vencido inexplicablemente a nuestros ojos humanos. Dios no había cambiado. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que está con Israel cuando fue a Jericó, y es el mismo Dios que sigue con Israel cuando deciden ir contra Ai. Dios no cambió, pero ellos, el pueblo, sí había cambiado. Había algo que había sucedido y trajo esta terrible situación. El hecho de que usted haya tenido victorias en el pasado, el hecho de que usted haya agradado a Dios en el pasado, el hecho de que Dios le haya bendecido en el pasado no es garantía de que usted va a ser obediente en el futuro. La vida del creyente es una vida donde si está en fidelidad a Dios podrá vencer las pruebas, pero cada día es un reto. Y cada día hay un llamado para usted y para mí para revisar nuestra vida, para estar seguros de que nada se ha salido del camino. Josué capítulo 7 no se trata de un fracaso militar como aparentemente lo interpretó Josué. No se trata de que fallaron en la toma de una ciudad más pequeña. No se trata de una derrota militar. Aquí el problema es de carácter espiritual. Y muchos de nosotros podemos valorar nuestras pérdidas materialmente, cuando realmente lo que nos debe preocupar es si la pérdida ha sido espiritual. Si la pérdida tiene que ver con nuestra relación con Dios más que con las cosas de este mundo. Hay algo que nos enseña este pasaje. Primero, que Dios es santo. Recuerde eso siempre. Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Número 2, el pecado es una cosa seria. El pecado es una cosa importante. El pecado es algo que usted no puede tratar con ligereza. Y además de eso, si usted ha pecado como lo he hecho yo, el llamado de Dios es que nos arrepintamos para que Dios restaure, para que Dios nos levante, para que Dios nos dé nuevas victorias. Recuerde eso. Ahora, analicemos el pasaje. Leamos desde el versículo 1 al 5. Donde dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Por favor, subraye en su mente o en su Biblia: la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Esa idea de que Dios, como es amor, no se enoja con nosotros es una idea falsa.
esa idea de algunos padres de que como aman a sus hijos, no los disciplinan, no les llaman la atención, no los estorban, no los castigan cuando es menester, es una idea errada. El amor no excluye la disciplina. Versículo 2. Después Josué, después que nos dice el autor que el pueblo había pecado, dice el verso 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Hay un pecado, Josué no lo sabe, Josué toma la iniciativa de invadir esta ciudad, la ciudad de Ai, que estaba relativamente cerca de Jericó. En Josué 6 y en Josué 8 vemos a Dios enviando a Israel primero a atacar a Jericó y luego a atacar a Ai. Pero en el capítulo 7 vemos que es una iniciativa de Josué. Posiblemente Josué pecó de excesiva confianza, falló o tuvo una iniciativa cuando debió haber consultado a Dios primero. No lo dice el texto no dice que falló, pero presumo, tomando en cuenta el contexto del capítulo 6 y del capítulo 8, que Josué actuó con un poco de ligereza. Pero más ligereza aún hubo en los espías que él envió a investigar. Ellos regresaron y dijeron, si pudimos con Jericó, este pueblito llamado Ai, 10 veces más pequeño que Jericó, no vamos a necesitar gran cosa. Y por eso dice, no fatigues al pueblo, manda 2,000 o 3,000, con eso tenemos. Cuidado con tener demasiada confianza en nuestras fuerzas. Cuidado con creer que no las sabemos todas. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Fueron allá y salieron con el rabo entre las piernas. Versículo 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El corazón del pueblo se diluyó, su ánimo, su fervor, su alegría por el triunfo de Jericó se disipó. Se volvió el corazón fuerte, engreído, seguro, como agua. Eso es lo que pasa cuando somos derrotados y no sabemos el porqué de la derrota. Este capítulo nos dice algo importante. Y esto quiero que usted lo tome en cuenta. El pecado oculto provoca derrota colectiva. El pecado oculto provoca derrota colectiva. El texto no dice, pero Acán pecó. No. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Fue un hombre el que falló, pero lo que hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, mientras que lo hizo, afectó a todo el pueblo.
Y esto nos recuerda una triste realidad. Cuando yo peco, es como cuando explota una bomba atómica. Hay un epicentro, pero la onda expansiva alcanza a otros. Cuando yo peco, afecto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Cuando peco, afecto a la iglesia, afecto el testimonio del evangelio. No es cosa agradable causar efectos colaterales en otros por mi maldad, por mi pecado. Yo quiero que vaya un momento al capítulo 6, que está ahí mismo al lado, y ubique el versículo 18 y 19. Estas son las instrucciones de Dios para cómo será la toma de Jericó, la ciudad en donde vencieron. Observen el versículo 18 y 19 del capítulo 6, donde dice: pero vosotros guardaos del anatema. Anatema significa algo que está apartado para Dios, algo que ha sido reservado para Dios, es de Dios y no puede ser usado, no puede ser aprovechado, no puede ser tocado. Es anatema. Pero vosotros guardaos del anatema, versículo 18 del capítulo 6, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Por favor, preste atención a esto. Anatema es algo apartado para Dios. Pero cuando usted peca contra el anatema, usted recibe el juicio de Dios. Y usted se convierte en un anatema. Es decir, la palabra anatema puede tener un significado positivo, pero también puede tener un significado negativo, según sea la situación. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas dice: si cualquiera predica un evangelio distinto al que os hemos predicado, el tal sea anatema, porque ha tergiversado la palabra de Dios. Estaba bien claro la instrucción, y sin embargo Acán dijo: no me importa, y pecó. Tomó lo que no podía tomar. Como consecuencia, como resultado del pecado de uno, todo el pueblo se vio afectado. Y cuando fueron a una victoria que parecía segura, salieron humillados y derrotados como consecuencia del pecado de un hombre. El pecado tiene efectos colectivos. Afecta no solamente a nosotros, sino a otros. Esta parte del pasaje nos enseña que no siempre nuestras derrotas son porque el enemigo es más fuerte, sino porque el pecado ha interrumpido nuestra comunión con Dios. No siempre el pecado es el resultado de circunstancias externas. Las consecuencias del pecado o de las derrotas, no son consecuencias de las circunstancias externas. Muchas de nuestras derrotas son porque nuestra comunión con Dios se ha interrumpido como consecuencia de nuestro pecado. Israel falló donde no tenía que fallar porque el pecado había sido oculto entre ellos.
Por favor, no pierda de vista el versículo 1, porque no es una casualidad que el autor nos deja muy bien cuál es la familia de Acán, la tribu de Acán. Esto va a tener repercusión al final de este sermón. Ahora bien, así como el pecado tiene efectos colectivos, y lo podemos ver en el pasaje, también debemos afirmar algo que podemos ver en los versículos 6 al 9. Leamos. Entonces Josué rompió sus vestidos. ¿Por qué los rompió? Por el reporte de que habían sido derrotados. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Las malas noticias de la derrota hicieron que el valiente Josué, el líder del pueblo, se mostrase frustrado, confundido, lloroso, y se postra delante de Dios y comienza a lamentarse. Se rasga sus vestidos, convoca a los ancianos, se echan polvo sobre sus cabezas, lo cual era una forma de hacer lamento y luto y queja. Eso es lo que pasa cuando el pecado causa sus efectos. Cuando las derrotas llegan a nuestra vida, nos lamentamos, lloramos, nos preguntamos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y se lo empezamos a atribuir a fulano, o a sutano, o a cualquier otra cosa. Pensamos que el problema es cualquier otra cosa, pero miro hacia afuera y no miro hacia adentro. ¿Qué puede estar pasando dentro de mí? Josué no entendía cómo pudieron obtener una victoria tan grande en Jericó y ahora cayeron frente a un pueblo más pequeño. Él creía que era un problema de estrategia militar. Él creía que era un asunto de que hizo malos cálculos. No, no es eso. ¿Saben lo que me llama la atención? Y así se llama el punto que estamos desarrollando. Que este hombre, Josué, está angustiado, sinceramente, por la gloria de Dios. El lamento de Josué no es tanto por él. No es su reputación como líder lo que le preocupa. A él le está preocupando qué van a decir los pueblos enemigos de su Dios. ¿Cómo va a ser avergonzado Dios por la derrota de ellos? Y esto demuestra, hermanos, que podemos pecar o podemos estar en medio de la derrota. Pero lo que más nos debe preocupar es cómo la gloria de Dios,
cómo el testimonio del Evangelio, cómo nuestra propia palabra y nuestro propio testimonio puede afectar al Señor con los de afuera. Un verdadero cristiano no está preocupado tanto por su problema, sino cómo su derrota, cómo su circunstancia puede influir en que Dios sea glorificado o no. Porque cuando un creyente se ve derrotado, lloroso, confundido, ¿qué dicen las personas? ¿Y este no es cristiano? ¿Dónde está el Dios del que tanto habla? ¿Dónde están los cantos y los himnos que tanto entona? ¿Dónde están esas promesas de las que tanto nos predica? Mis amados, no permita que las derrotas, que las circunstancias inexplicables que le están sucediendo influyan en su testimonio como hijo de Dios. Pregúntese, Señor, ¿cómo puedo en medio de esta circunstancia hacer que tú seas glorificado? Preocúpese, angústiese por ver cómo Dios, aún en medio de su lucha y de su batalla, recibe la gloria y la honra. Josué, como ya lo dije, no está defendiendo ni su reputación ni su liderazgo. Él está preocupado por la gloria de Dios y el testimonio del nombre del Señor ante las naciones. Ahora vamos al tercer punto. Hemos dicho en primer lugar que el pecado tiene efectos colectivos. Hemos dicho en segundo lugar que debemos preocuparnos cómo nuestras circunstancias, en vez de avergonzar a Dios, lo glorifican. Y ahora debemos entender que muchas de nuestras derrotas son consecuencia del pecado, mío o de otros. En esta iglesia, el ángel que Dios ha puesto soy yo. No porque yo me quiera llamar ángel, sino porque así lo dice la Biblia, que el pastor de la iglesia es el ángel. Y no para mostrarse autoritativo, sino la inmensísima responsabilidad de cuidar al rebaño. Yo soy responsable por quien se sube a este lugar, incluyéndome a mí. Por eso, cada uno de ustedes que quiera servir al Señor debe preguntarse hoy, ¿estoy haciendo lo correcto delante de Dios? Porque yo puedo preguntarle, yo puedo intuir, yo puedo averiguar, pero al final usted es responsable delante del Señor. Cuando Josué se mostró confundido, lloroso, lamentándose, Dios le dice lo siguiente, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Muy claramente les dijo, no toquen, y ellos tocaron. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Si usted ha ido a un juicio donde se está juzgando a alguien por sus delitos, el fiscal acusador va a usar algo que se llama agravantes del crimen.
Agravantes es que no es lo mismo que en un momento de ira usted saque un arma y mate a una persona, lo cual ya es un delito. Pero si el fiscal logra demostrar que usted planificó con alevosía, con premeditación el asesinato, la condena no va a ser igual que si fue en un momento de ira. Porque hay un agravante. Acán no solamente tomó algo, sino que dice la Escritura en el versículo 11, han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido. ¿Saben cuál es la estrategia que nunca falta cuando pecamos? La mentira. ¿Dónde estabas? En el trabajo. ¿Qué estabas haciendo? Trabajando. Y este dinero, no, eso fue para. Y este consumo en la tarjeta de crédito, no, eso fue para. La mentira no falta en medio del pecado, porque la mentira es lo que usamos para tapar todo. Y le dice el Señor a Josué, han hurtado, han mentido y como agravante se han llevado lo robado y lo han metido en medio del campamento. Incluso duermen arriba de él. Y hay gente que trae el pecado tan cerca de ellos que hacen aún más grave su condición. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Cogieron, tomaron, hurtaron lo sagrado y ahora ellos son anatema. Ahora ellos están reservados para el juicio de Dios. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ese si no vale mucho. Así como el pero del capítulo versículo 1, aquí ese si no de usted debe subrayarlo porque es una condición. Mientras que usted tenga oculto su pecado, Dios no permitirá que prospere. No lo digo yo, lo dice el Señor. El que oculta su pecado no prosperará. Si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros, no estaré más con vosotros. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues. Mire la estrategia del Señor. Mire cómo el Señor revela al pecador. Al principio no tuvo problemas en decir el pecado es del pueblo, porque el pecado está en medio del pueblo y ha alcanzado y ha afectado a todo el pueblo. Pero ahora yo voy a ir al grano. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare. No me pregunta cómo hacía el Señor, no viene el caso. Pero ustedes van a venir todos, todo el pueblo, por tribu. Y la tribu que el Señor escogiere se acercará por sus familias. Todo el pueblo vino, se presentaron delante del Señor. No sé cómo el Señor dijo Judá.
Todos los demás se pueden ir. Judá, quédense aquí. Ahora, todas las familias de Judá ahí. Él tomará a una de esas familias, a una de ellos, a todos los portillos se me ponen para acá, los demás se pueden ir. Y ahora empiezo a trabajar con los portillos. Y una vez que estaban los portillos allí, se ubicaron en la casa del pastor Martín. Todos los demás, váyanse. La cosa está aquí. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Martín, Eliezer, Junior vive en mi casa por si acaso. Vengan acá, Edamar, Marjorie, Beatriz, váyanse para allá. El Señor señaló a todo el pueblo, pero luego fue al punto. Versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Cuando pecamos, ocultamos nuestro pecado creyendo que podemos engañar a la gente. Y sí, podemos engañar a la gente, pero a Dios no hay forma. Y podemos ponerle todas las contraseñas habidas y por haber al teléfono. Y podemos ponerle todos los seguros a la habitación donde no queremos que nadie entre. Y podemos tratar de despistar a quien queremos despistar con cualquier artilugio, con cualquier truco. Podemos hacer lo que sea. Pero la Biblia dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Lucas 12:2 dice, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Es cuestión de tiempo. Dios moverá sus piezas y el pecado saldrá a la luz. Y mientras que haya pecado, Dios no va a permitir una victoria. Sin embargo, Dios quiere que volvamos a ser victoriosos, pero nos pide santificarnos. Por eso el título del sermón. Levántate, santifícate si quieres vencer. Porque ocultando tu pecado no vas para ningún lado. Tienes que resolver eso cuanto antes. Antes de permitir una nueva victoria, Dios te exige santificación. Cuarto, el pecado oculto siempre termina siendo expuesto. Miremos lo que dice el versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciéndose acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. ¿Se da cuenta por qué era importante ver lo del versículo 1? Porque es importante saber de dónde venía Acán y cómo Dios fue
precisamente a él. Y él se encargó, Dios se encargó de desenmarañar todo el asunto. Persona por persona, familia por familia, casa por casa, tribu por tribu. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El pecado no llega así por así. Y el pecado no llega sin advertencia. El primer pecado cometido tenía un cartel gigantesco. De todo lo que ustedes vean, de todo árbol del huerto podrán comer, lo que quieran. Pueden hartarse de lo que quieran, pero de este árbol no comerán. Pero Dios sí es caprichoso. No comerán, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. No fue un error. Es que yo no sabía. ¿Qué me iba a imaginar yo? No, el pecado no es así. El pecado empieza suavemente a justificarse y empiezas a codiciar. Empiezas a mojarte los labios, empiezas a llenarte los ojos. Empiezas a dejar que tu cuerpo, tu carne sienta placer con aquello que quieres tener, que quieres tocar, que quieres poseer. Y dentro de ti, como una bola de nieve que va cayendo por una ladera, va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que te aplasta. Así es el pecado. Acán no podía decir: yo no sabía. A él se le dijo, pero él codició. Y cuando usted peca, después de haber sido advertido, literalmente está escupiendo en la cara de Dios. Usted le está diciendo a Dios: me importa un pepino lo que tú digas, yo necesito tener eso. Yo necesito sentir eso. Yo necesito experimentar eso. Y no me importa lo que tú me adviertas. Pero cuando usted es descubierto en su pecado, o cuando se hace evidente que hay un pecado, cuando tienes la oportunidad de confesar tu pecado, no te tardes en hacerlo. Es mejor la confesión temprana, la cual es dolorosa, pero ser expuesto públicamente es peor.
Si Acán hubiese confesado su pecado sin tener Dios que hacer todo lo que hizo, yo no lo sé porque el texto no lo dice, y donde la Biblia calla yo tengo que callar. Pero quizás, tal vez, si Acán, después de darse cuenta de lo que había hecho, hubiese reflexionado y hubiese hablado con Josué y le dice: Josué, no sé qué voy a hacer, Josué, no sé qué me pasó, Josué, estaba haciendo tal cosa y yo no sé cómo puedo hacer. Quizás el Señor, al ver su actitud, lo hubiese perdonado. Las consecuencias iban a quedar, pero Dios lo hubiese perdonado. Pero no. Él hurtó, mintió y se acostó arriba de su pecado, creyendo que nadie lo iba a encontrar. Cuando Dios te dé la oportunidad de confesar tu pecado, hazlo. Primero a Él y luego a la persona que has ofendido. ¿Será doloroso? Sí. ¿Será duro? Sí. Pero déjame decirte, no importa cuánto corras, siempre tu pecado te alcanzará. Es mejor que te pares, es mejor que te detengas y afrontes las consecuencias ahora y no después. Cuando yo era un niño, quizás mi mamá está viendo este mensaje. Yo tenía unos 10 u 11 años. Y en Venezuela, cuando el dinero valía, esperemos que ahora valga más, pero cuando el dinero valía, en Venezuela había una moneda que valía 5 bolívares. Era como un billete de 5, pero en forma de moneda. Nosotros en Venezuela lo llamábamos fuerte. Tengo un fuerte, dame un fuerte. 5 bolívares, un fuerte, con eso uno desayunaba y te quedaba dinero. Yo tenía 11 años, hace mucho tiempo de eso. Y un día, yo le tomé un fuerte a mi mamá. Ella no se va a dar cuenta. Ella no se va a dar cuenta. Y mi mamá, que siempre fue muy medida en sus cuentas, dijo: me falta un fuerte. Me falta un fuerte y me falta un fuerte y me falta un fuerte. Y Martín y Norquis es mi hermana y mi hermano Javier. ¿Dónde está el fuerte y quién tiene ese fuerte? Eso estaba aquí y eso estaba aquí y eso estaba aquí. No sé, mamá, no sé, mamá. Y me acuerdo que mi mamá me sentó y me dijo: Martín, última oportunidad. Si tomaste el fuerte, dímelo. Dímelo ahora y no lo encuentre yo. No, mamá, yo no fui. Yo lo había escondido. ¿Cómo conseguía eso mi mamá? Donde yo lo escondí, jamás. Ahora, ¿usted conoce algo que una madre no consiga? No hay. Así que yo, seguro de que jamás me podría descubrir, yo le dije: no, mamá, de verdad. Yo no me acuerdo si le dije delante del Señor, no me acuerdo. Pero no, mamá. Ok, Martín. Y mi mamá dio y dio y dio y consiguió el fuerte escondido en la almohada de mi cama. Menos mal que mi mamá vive en Venezuela, porque si no se lo hubieran llevado presa. Bendito sea el Señor por haberme dado la madre que me dio. Bendita aquella paliza, aquellos cuerazos, aquellos zapatazos que me dio. Porque aprendí a mis 11 años que nunca debo meterme con lo que no es mío. Y que nunca jamás debo defraudar a nadie.
pero cuántos correazos me hubiese ahorrado tal vez si hubiese confesado mi pecado. No corras más la arruga. Ven al Señor. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. La confesión temprana siempre es dolorosa, pero la exposición pública lo es mucho más. Termino. Versículos 22 al 26. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por todo aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. El juicio es duro y el juicio no se puede suavizar. Usted dirá: ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Qué culpa tenía la mujer y los hijos y los bueyes de este hombre? ¿Le parece que Dios es cruel por eso? ¿O no será que la mujer era cómplice y los hijos también? Si a usted le parece que Dios es cruel cuando tiene que aplicar la disciplina, déjeme decirle una cosa. Ese Dios que usted llama cruel molió a su Hijo Jesucristo por su pecado y por el mío. Si a usted le parece que Dios está siendo injusto con Acán y su familia, ¿qué me dice de un Dios santo, puro, justo, que nos advierte, que nos dice: no peques porque vas a correr con las consecuencias? Y aún así pecamos. Sin embargo, nos dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. ¿Le parece a los ojos humanos que eso es justo? Pues esa es la misericordia de Dios. Y el castigo que recibió Acán lo recibió Cristo por ti y por mí. Y por eso el llamado de Dios hoy es: arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Vive en santidad. Levántate, santifícate si quieres tener la victoria. Dios nos disciplina para restaurar la santidad
y para darnos la victoria. 4 cosas que no se te deben olvidar esta mañana. Número 1, Dios es santo. No juegues con el Dios santo. Él ve la manera en la que estás viviendo. No importa dónde te metas, no importa dónde te escondas, Él te está mirando y Él es santo. Segundo, no te excuses, no huyas, no corras, no te escondas. Eres culpable, eres pecador, mereces el castigo de Dios, tú y yo. Pero si aceptas tu culpabilidad y confías en Jesús, en Él cayó el juicio que te tocaba a ti y que me tocaba a mí. Ya Él pagó, ya Él puso el precio de tu liberación. La derrota que estás viviendo ahora no es el final. ¿Todavía late tu corazón? ¿Todavía hay aire en tus pulmones? ¿Todavía tu cerebro está consciente de la vida? Todavía estás vivo, todavía estás viva. Esa derrota que estás viviendo no es tu final. No, no lo es. Si te arrepientes, Dios te dará la victoria. Vamos a ponernos de pie porque quiero que cantemos esta canción. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Cántela de corazón, cántela como una oración de fe. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón